Señor, gracias por el amor, la misericordia que tú has tenido hacia nosotros al dejarnos tu palabra, al darnos el privilegio de poder conocer tu voluntad, Señor. Háblanos, enséñanos, no solamente datos, sino en verdad háblanos a nuestro corazón cosas que tú quieras decirnos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 16 del segundo libro de Reyes. Y vamos a poner el cuadro que hemos estado viendo donde están los reyes, porque la semana pasada hicimos una pausa, vimos algo del profeta Oseas, que es un poco la temperatura del social que estaba en aquel momento. Pero estamos en este tiempo en el que Peca está reinando en el reino del norte. Ah, mira, nos falta ahí el reino del norte y el reino del sur, la partecita esa de arriba, ¿no? Qué raro. Bueno, Peca está en el reino del norte y de Peca anotamos que hizo alianza con Resín, rey de Siria, y atacó Jerusalén. Esto lo vamos a ver específicamente en el día de hoy. Y luego Tiglat-Pileser lo atacó y se llevó a mucho pueblo debido a una alianza con Acaz. Eso también lo vamos a ver el día de hoy. Mientras tanto, va a estar Acaz reinando en el sur. Y Acaz, como lo vemos, tiene un tache, una espantosa X, porque va a ser un mal rey. Si ponemos la imagen siguiente, este es un cuadro con profetas y gobernantes de ese tiempo. Dice, están los reyes de Israel, estamos justo en el momento en que está Peca. Oseas va a ser el siguiente, Oseas lo veremos la próxima semana, es el último rey del norte. Está el profeta Oseas ahí abajo, está Amós, Oseas en este tiempo. Y si me quitas a mí eso, está Isaías también profetizando, sobre todo en el sur, y Miqueas también, a quienes probablemente veamos algunas cosas la próxima semana. Hoy vamos a ver un poquito de Isaías. Mientras está Acaz ahí, si ustedes se dan cuenta, Jotam, su reinado tiene como una especie están como traslapados con Usías y Azarías, ¿no? Por eso tiene como una especie de S, no sé cómo explicarlo, pero es como una cosa así, su reino. Y es porque si tú recuerdas, Jotam comienza a ejercer el trono cuando su padre todavía está vivo, porque su padre es Usías y su padre le da lepra. Entonces él está vivo, por eso su línea se extiende, pero Jotam ya está gobernando, aunque no como rey, por eso está como entrado su línea de tiempo. No sé si estoy explicándolo bien, ¿sí se entiende? Uh-huh. Y lo mismo ocurre con Acaz y con Ezequías, y es porque tenemos problemas para datar este tipo de cosas. Se nos complica un poquito porque hay datos que no están del todo exactos. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en realidad la Biblia es honesta, que no son hombres que se pusieron de acuerdo a decir una mentira, sino que en verdad hay cierto tipo de discrepancias normales en un documento que tiene tantos años de antigüedad. Ok, regresemos. Estamos en el tiempo de Peca, entonces capítulo 16, versículo 1 dice: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, que está en el norte, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Jotam había sido un buen rey. Había tenido deficiencias es decir, no quitó los lugares altos. Su fe en realidad no fue una fe cristalina, pero no había sido un rey tan terrible. En cambio, Acaz, dice versículo 2, fíjate qué es lo que vemos de Acaz. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, era muy joven Acaz cuando comenzó a reinar. Y este es uno de los problemas que vamos a tener, porque su hijo también va a ser muy joven, y por eso este tema de las fechas que hay en artículos en internet. Tú busca edad de Acaz, edad de Jotam, todo esto, y lo vas a encontrar con mucho más detalle. Ahorita no nos vamos a meter en ese aspecto, pero comenzó a reinar cuando tenía 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, es decir, que va a morir a los 36 años. Es muy joven.
No, no sé, yo a los 36 años pienso que estaba como en la cima de mi fortaleza física. eh, y fíjate lo que dice después. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Y ya hemos hablado de esto. David no fue un rey para nada perfecto. Tuvo problemas como padre. Fue homicida, adúltero. mm, pero su corazón nunca estuvo apartado de Dios, nunca sirvió a otros dioses. Y siempre que Dios le llamó la atención, recibió la exhortación y dijo, he pecado contra el Señor, he pecado contra Jehová, y se arrepintió. En cambio, estos hombres no. Y dice, no hizo lo recto, como David su padre, verso 3. Antes, fíjate, anduvo en el camino de los reyes de Israel. Ahora, este es de Judá. Es un rey de Judá, pero va a andar como los reyes de Israel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te acuerdas que el problema de los reyes de Israel es que, si bien cuando Jeroboam I toma el reino del norte, se divide la nación entera, se divide, lo que hace es inventarse una religión. Él no quiere adorar a otro Dios. Supuestamente quiere adorar a Jehová, al Dios verdadero, pero no quiere que la gente vaya a Jerusalén. Entonces se inventa unos becerros de oro, uno en Dan, otro en Betel, y los pone ahí y les dice, ya no vayas a Jerusalén, ahora aquí puedes adorar. Se inventa un calendario, fechas distintas, nuevas celebraciones, se inventa un sacerdocio, eh, pero supuestamente es para adorar a Jehová. En teoría está adorando al Dios verdadero, pero de una manera falsa. Bueno, este rey está haciendo esto. Tenía el templo, tenía el altar, tenía todo, y en principio, en teoría, adoraba a Jehová, aunque falsamente. Pero no solo es eso, fíjate lo que dice en el versículo 3 ahí. Anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. ¿Cómo es esto? ¿Hizo un sacrificio humano? Sí, pero no solamente es un sacrificio humano ya sería perverso, pero además es un sacrificio humano de su hijo, de su heredero. Lo más seguro es que sea al dios con D minúscula, al dios Moloch, que era una especie de... Hay distintas interpretaciones, era una especie de estatua como de hierro que se calentaba al rojo vivo, y algunos dicen que ponían al hijo en sus manos. Probablemente algunos piensan que sobrevivían algunos hijos y quedaban marcados como una especie de hijo ofrendado al dios. Otros dicen que no, que los ponían ahí hasta que morían. Pero está haciendo eso. Y en 2 de Crónicas 28:3, lo que dice es que, ahorita va a aparecer aquí en pantalla, no solo ofrendó a un hijo, sino a varios hijos. Dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. De esto hablamos el domingo pasado. El valle de los hijos de Hinnom estaba ya fuera de Jerusalén. E hizo pasar sus hijos por fuego. Sus hijos por fuego. Algunos piensan que es un plural, que lo que muestra es más bien, es el énfasis más que mucha gente. Pero sea como sea, aunque lo hagas una vez, quemar a tu hijo, ¿por qué lo hizo? Probablemente por lo que veremos más adelante. Ahorita solo nos está haciendo un resumen de qué pasó en su vida. Esto dice según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. O sea, esto de quemar a un hijo era una costumbre en la tierra de Canaán. Ya sucedía antes de que Israel tome la tierra, lo cual nos muestra una cosa. Porque a menudo se acusa a Dios de que, ay, ¿por qué Dios es tan casi racista, que en favor de los judíos mata a todo tipo de pueblos y naciones? No, 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 no tiene que ver con eso, tiene que ver con el pecado. Estas naciones estaban corrompidas, estaban sacrificando hijos, sacrificando a sus hijos ante sus dioses, y Dios tiene que juzgar eso, y para juzgar eso utiliza a la nación de Israel para entrar y eliminar todo ese culto. Y tan no es un tema racial que Dios, dentro de un par de capítulos, va a traer a Asiria para juzgar a Israel por la misma razón.
O sea, no es como que Dios dice, bueno, los judíos lo que quiera, yo les perdono todo, a estos no, los voy a... No, no es un tema racial, es un tema del pecado. Y Dios juzgó con severidad a estas naciones que practicaban esto y juzga con severidad después a Israel por esto mismo. Ahora, a veces vemos, qué gente tan primitiva, qué ciudadanos son salvajes, esas tribus primitivas que hacían eso. El día de hoy hacemos exactamente lo mismo en nuestra sociedad. La doctrina que el día de hoy está de moda es que cada quien puede decidir sobre su propio cuerpo, entonces ofrendando al Dios trabajo, es que este niño si nace, pues me va a quitar mi trabajo. El Dios placer, es que no voy a poder vivir mi vida con gozo y con felicidad. Este niño es un estorbo. Entonces lo sacrificamos a ese Dios. Antes lo ponían en manos calientes de un Dios pagano. El día de hoy se puede inyectar una solución para que queme al niño en el vientre de su propia madre. Y es terrible, y Dios va a juzgar. El Señor va a juzgar. Verso 4. Entonces ya vimos que como Israel adoraba falsamente, no solo eso, sino que además puso a su hijo o a sus hijos en sacrificio a su Dios. Verso 4. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, a eso que ya se hacía, ¿no? Tal vez a otros dioses, tal vez a Jehová, pero en lugares que no son el lugar que Dios estableció, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahora sí, ese es como el resumen de lo que consistió su vida. Verso 5. Entonces, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, ¿no? Resín es el rey de Siria, no confundir con Asiria. Rey de Siria, piensa en Damasco. El rey de Siria y Peca, rey de Israel, ¿no? Dice que hicieron una alianza, ¿no? Subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom, o sea, no solo está enfrentándose a Siria, a Israel, su vecino del norte, que además son sus hermanos, en realidad son de la misma raza, son todos judíos, sino que ahora el rey de Edom se revela y dice que recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces empieza a perder territorio. Probablemente en este momento el reino asirio, es decir, asirio, que viene desde la zona de Mesopotamia, desde donde luego vendrá también Babilonia, desde ahí viene el imperio asirio creciendo, y es por eso tal vez que sirios e Israel se alían. Algunos piensan que intentaron sumar en la alianza al reino de Judá, y como el reino de Judá no quiso, entonces pues Israel y Siria lo que deciden es atacar con el propósito de quedarse con las tierras, quedarse con los recursos y entonces hacer frente al reino asirio que estaba en peligro de expansión, ¿no? Estaba ya extendiéndose. Pero aquí pasa algo que ya vimos la semana antepasada, pero déjame repasarlo. Pues por supuesto están sitiando, están buscando atacar y destruir Jerusalén y conquistar el reino del sur. Pero Dios en su misericordia va a hacer esto. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 7. Esto ya lo leímos la vez pasada, pero déjame volver a leerlo. Isaías 7 dice: Aconteció en días de Acaz, hijo de Jotam, este rey del que estamos hablando, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, ¿no? Efraín es el reino del norte, Israel, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, al profeta: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo,
al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no te preocupes. O sea, el profeta enviado por Dios va a decirle al rey, no te preocupes, eh, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. No son fuegos, son nomás carbones así que humean, pero no pasa nada, no son peligrosos, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Entonces la idea es que Isaías le está diciendo, sí, están viniendo, tienen un plan contra ti, pero no te preocupes, son un perro que ladra, pero que no muerde, ¿no? Son un tizón. Verso 7. Por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, el rey de Siria, su capital está en Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, que es el rey. Y dentro de 65 años Efraín, Israel, será quebrado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías, o sea, Peca. Pero fíjate ahí, y esto subrayalo, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y lo que le está diciendo es, créeme, no van a pasar. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba en lo alto. Ahora Dios le está diciendo, ten en cuenta que Acaz es un rey malo, está sacrificando a su hijo, o sea, es un rey que no está buscando a Dios. Pero Dios en su misericordia le está diciendo, no temas, no van a hacer nada, no te va a pasar nada. Y es más, pídeme una señal de que estoy diciendo la verdad. Pídeme una señal de abajo, de lo profundo, o de arriba en lo alto. Verso 12. Y respondió Acaz, no pediré, y no tentaré a Jehová. ¿Será que él en verdad está buscando no tentar a Jehová? No. Entonces Isaías le dijo, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces básicamente le dice, sí, mira, van a ser un niño, y antes de que este niño llegue a una edad en la que pueda distinguir lo bueno de lo malo, digamos antes de 7 años, la tierra de los que te están atacando va a ser abandonada. Ahora, esa es una promesa que Dios le está dando a Acaz, y se le está diciendo con tanta certeza que le dice, pídeme una prueba y yo te doy una prueba. Ahora regresa conmigo, por favor. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 28. ¿Te acuerdas que no quiso pedirle una prueba? Se escudó en una especie de, no sé, en un discurso religioso. No, ¿cómo crees? Yo nunca. En realidad, lo que no quería era someterse a Dios. Es decir, someterme a Dios implica, en lenguaje del Nuevo Testamento, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. No puedo decirme yo soy cristiano si no estoy dispuesto a negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. No es posible. Yo sé, suena muy duro, suena muy fuerte, pero no hay otro camino al Padre sino a través de Cristo. Segunda Crónicas 28. Vamos a ver qué estaba pasando además. Segunda Crónicas 28, versículo 3. Va a repasar un poquito lo que acabamos de leer. Dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrogado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esto ya lo habíamos visto, que él estaba viviendo de esta manera idólatra. Ahora, Dios le hace una promesa y él no la cree.
¿Te acuerdas qué es lo que decía? Si no crees, no permanecerás. Fíjate lo que pasa, verso 5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron. ¿Cómo? ¿No iba a pasar nada? ¿No iba a ser conquistado? No, no fue conquistado, pero lo derrotaron. Le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, de Israel, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, antes de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Y ahí, bueno, sigue leyendo el texto, pero hay un profeta que aparece y les dice, oye, ustedes están atacando a sus propios hermanos, se los están llevando prisioneros, no hagan eso, etc. Entonces, regrésate a 2 Reyes 16. Acaz lo que está haciendo es, Dios le hace una promesa, confía en mí, no te va a pasar nada, y no le cree, no le quiere creer, y entonces viene una gran derrota. Viene una gran derrota. Y en vez de decir, ok, pues Dios me dijo que le creyera, la verdad es que no nos han conquistado, mejor voy a regresar. En vez de arrepentirse, fíjate lo que hace, versículo 7. Ten en cuenta, ya perdió 200,000 hombres, mujeres, muchachos que fueron llevados. Ya perdió un montón de soldados valientes. ¿Y qué es lo que hace verso 7? Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. ¿Te acuerdas que los asirios estaban avanzando? Bueno, manda un embajador, es como que por la puerta de atrás nos manda un embajador hasta Tiglat-Pileser y le dice, versículo 7, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Básicamente le está diciendo, a mí no tienes que venir a conquistarme, yo me entrego, pero defiéndeme de Siria y de Israel que me están atacando. Verso 8. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria, a Tiglat-Pileser, un presente. Y, verso 9, le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir, una ciudad asiria, y mató a Resín. Entonces, su plan le funcionó. Su plan le salió bien. Algunos piensan que es durante este sitio que sacrifica a sus hijos pensando en que pues estos dioses ayudar, me tienen que ayudar estos dioses. Lo importante es ver que Acaz no tenía un compromiso con Dios en principio, con los caminos de Jeroboam, adoraba a Dios falsamente, pero de ahí va en una espiral descendente. Y ahora está sacrificando a sus hijos, y ahora está aliándose con Tiglat-Pileser para que él lo libre. Y sí, lo libera. Te digo una cosa, cuando un adicto está con ese síndrome de abstinencia y necesita más, y le das un poco de droga, la verdad es que siente alivio. ¿Pero está siendo aliviado realmente? No, solamente se está hundiendo más. El avaro que necesita tener dinero, necesita tener cosas y agarra y consume y tiene un poco más de dinero. ¿Está sanando de su pecado? No, ese alivio que viene por ceder al pecado simplemente lo está hundiendo más. Aquel adicto a la pornografía que está luchando, no quiero ver, y de pronto pues ve un poco y entra en paz. Todo esto tiene que ver con nuestra esclavitud al pecado, que pareciera que el pecado nos trae libertad, pero al final el pecado nunca puede dar vida. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 10. Después ya está libre, ¿no? Salió de su problema urgente, ahora está libre. Dice, fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Claro, Tiglat-Pileser ya ahora conquistó Damasco. Damasco ya no es de Siria, sino de Asiria. El rey ya está ahí. Entonces va ahí a encontrarlo.
Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Vio el altar que tenían en Damasco, un altar pagano, lo vio y dijo: ¡wow! Está hermoso, tiene un gran diseño. El nuestro está bien aburrido. El altar que había en Jerusalén era un altar que era como una especie de cuadrado con unos cuernos en cada esquina. Y quién sabe qué forma tendría, pero lo ve y dice: wow, este está mucho mejor, está muy padre. Además, pues ya vimos qué poderosos son estos dioses realmente. Eh, no se sabe si este era un altar a un dios sirio, o tal vez ya era un altar a un dios asirio, que es el que está conquistando, ¿no? Probablemente es asirio y dice: pues es el altar de Tiglat-Pileser y él está reinando, él está ganando. Entonces seguramente este altar tiene un dios mucho más poderoso, porque el mío me lo estaban derrotando. Y este en cambio va increciendo. Y lo que hace es decirle al sacerdote Urías: mira, te mando este diseño, la descripción del altar. Si hubiera habido cámaras, le sacaba una foto y se la mandaba por WhatsApp o algo así, pero no sabemos cómo. Hace un bosquejo o algo así y lo envía. Y el sacerdote, el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. O sea, recibe el sacerdote los planos, digamos, y empieza a construir un altar igual que el que vio en Damasco, un altar a la última moda. Lo arma mientras el rey todavía no ha llegado, para que cuando llegue ya esté el altar ahí, listo para ser usado. ¿Y cómo qué? Versículo 12. Luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él, al altar, y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Todos los sacrificios que tenía que presentarse ante Jehová, ahora los está presentando. Entre los eruditos hay un debate entre si está presentándolos a Jehová, pero en el altar nuevo, o está sacrificando a este Dios que encontró allá en Damasco. No se sabe, pero cualquiera de las dos opciones es terrible. O sea, no, es que yo estoy adorando a Jehová, nada más que a mi manera. Eso está terrible. Eso no es mejor que adorar a otro Dios. Eso no es distinto. O sea, se ve menos feo, pero no es menos peor. Hizo sus sacrificios, hizo todo. Y dice el verso 14: e hizo acercar el altar de bronce, el altar que estaba antes, el que hizo Salomón. Ese altar lo hizo acercar, que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso a un lado del altar hacia el norte. Entonces básicamente el altar que estaba originalmente, el altar de Dios, lo movió, lo puso hacia el norte, como un poquito hacia atrás, para que un poquito pues esté como a un lado. Mientras que el altar nuevo, el moderno, lo puso ahí enfrente. Verso 15. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar, en el nuevo, en el moderno, encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. O sea, es tiempo de remodelar. Ya tiene mucho tiempo que estamos usando este altar, ya está viejo. Nadie tiene un altar así. Lo moderno es otra cosa. En ese altar vamos a hacer todos los sacrificios. El altar de bronce, dice al final, será mío para consultar en él. El otro, el viejito, el de Jehová, ese, pues ese déjamelo a mí. Ese va a ser para mí, para que yo consulte en él. La palabra consultar en él, la frase consultar en él, tiene dos lecturas. Una, puede ser que le esté diciendo: ese es como para emergencias, cuando tenga que hablar con Dios, pues yo uso ese. Y hay otra interpretación por la palabra consultar, que podría incluso estar hablando de hechicería, como de adivinación, para sacrificar ahí y leer en el vientre, en el hígado, hacer ese tipo de
de lecturas del futuro y cosas así. Ya es una cuestión de hechicería dentro del altar, una vez más. Cualquiera de las dos es terrible, ninguna de los dos es menos peor. Si él quiere decir, no, ese es para mí, para consultar a Jehová cuando tengo una emergencia, no es peor que aquel que dice, no, pues yo leo mi horóscopo, yo veo mi futuro en las estrellas, yo voy a que me hagan limpias. Es exactamente lo mismo. Y lo terrible está en el verso 16. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. ¿Te imaginas? El sacerdote está haciendo todo lo que el rey le pide. Pues que es el rey. Sí, pero hay un rey por encima de ese rey. La mayor parte de los comentarios bíblicos hablan de este gran peligro que tenemos los cristianos, de querer modernizarnos, de querer eh, abandonar ciertas cosas por abrazar lo nuevo. No, es que pues los jóvenes el día de hoy, esto de los estudios bíblicos no les llama la atención. Ya, eso era de nuestra época. El día de hoy hay tantas cosas, ¿no? Instagram y TikTok han hecho que nuestra capacidad de retención sea muy chiquitita. Entonces, en vez de que haya pues un mensaje, un sermón, tienen que ser como mensajes cortitos y que les hablen de manera muy práctica, ¿no? No les hables de santidad, no hables de cosas muy prácticas, de cómo elegir una carrera, y no sé qué, y tienen que ser mensajes cortos, y estamos tratando de modernizar lo que Dios ya estableció. Y es peligroso, porque hay iglesias que han hecho eso, entre comillas, se han modernizado y tienen más éxito. Y su territorio se expande. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguimos en las sendas antiguas. Dios nunca pasa de moda. Todas las cuestiones modernas se pasan de moda. Un tiempo estuvo de moda poner velas, incluso en la iglesia cristiana. Poner velas ahí cerca del púlpito, poner luz a media, así como y todo a media luz, hablando de Argentina, ¿no? A media luz nos vemos, a media luz los dos. Y ya no. Entonces todo eso es de moda, lo único que permanece es la palabra de Dios y nuestra obediencia a la palabra de Dios. Podemos modernizar algunas cosas externas. Antes se usaban micrófonos de mano, ahora muchos usan micrófonos de diadema. Buenísimo. Antes no había la capacidad de transmitir por Zoom, por YouTube. Hoy tenemos esa capacidad. Buenísimo. Pero el fondo no puede moverse. Verso 17. Y cortó el rey Acaz porque no acaba ahí. Cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de bronce de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. No sé si tú te acuerdas cuando estudiamos aquí mismo Reyes, había le llaman el mar de bronce, es como una especie de bowl, ¿no? De tina así grande, donde el sacerdote después de hacer el sacrificio se lavaba. Y ese mar de bronce descansaba sobre 12 toros que estaban mirando hacia los 4 puntos, 3, 3, 3, 3. Bueno, dijo, ay, pues esto, yo creo que no. Vamos a quitar las basas, vamos a quitar todo esto, quitemos los toros y la basa la vamos a poner sobre una cama de piedra, ¿no? En vez de estar poniendo, mejor aquí. Nuevamente está innovando, según él. Asimismo, verso 18. Y esto también es terrible, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová. ¿Qué son estas dos cosas? El pórtico para los días de reposo, probablemente, como estaba, ¿te acuerdas? Si tú recuerdas, el palacio del rey estaba pegado al templo. Y cerca del templo seguramente había un lugar donde él podía ir y quedarse, porque en el día de reposo no puede hacer mucho, no puede caminar, el día de reposo no se podía hacer muchas cosas. Entonces tenía una especie de pórtico donde él podía ir a pasar el día de reposo para estar contemplando a Dios o el templo de Dios. Bueno, ese lo quitaron. Y también
dice el pasadizo. ¿Cuál pasadizo? El del rey, dice ahí. Probablemente el palacio se conectaba al templo por un pasadizo que solo él tenía. Por supuesto, él, el rey, no iba a esperar como todos los demás para la puerta principal, a ver a qué le abran, y no, él tenía una entrada privada y esa también la cancela. Es como que está diciendo, ya no voy a tener tiempo para meditar y reposar en buscar al Señor y ya no tengo comunión, no necesito llegar. Ahora, ¿por qué lo hizo? Fíjate ahí en el versículo 18. Los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Claro, él le dijo, yo soy tu siervo. Algunos piensan, David Guzik, por ejemplo, plantea, que es probable que esto del altar que se trajo tiene que ver con tratar de caerle bien al rey Tiglat-Pileser. O sea, tú adoras a este Dios, wow, tu altar está maravilloso, ¿puedo copiarlo? ¿Será que me lo puedo llevar una copia? Y ahora ya tengo mi copia acá. Y además ahora el rey le dice, Tiglat-Pileser, y ese pasillito y esa cosa, nada que ver, ahí la quitas. Y sí, 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 claro, 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 lo tenemos que quitar. Y está abandonando toda comunión que podría tener con Dios por agradar a Tiglat-Pileser, que un poquito más tarde, no él, pero el reino asirio va a venir a atacar Jerusalén. Verso 19. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. ¿Cómo fue paso a paso descendiendo? Primero adoraba a Dios de una manera, digamos, es al Dios verdadero, pero es una adoración falsa, al estilo de Israel. Luego, cuando Dios le hace una promesa, dice, pues no sé si puedo confiar en él. Mejor voy a... No, mejor voy a hacerlo, resolverlo yo mismo en mis propias fuerzas. Oye, pero Dios te dio una promesa. No, yo lo voy a resolver en mis fuerzas. Voy a mandar un mensajero a Tiglat-Pileser para que él me ayude. Después de eso, ahora es seducido por Tiglat-Pileser. Ya ahora tiene su altar. Yo quiero como el altar como está como lo tienen ellos. Y ya sea que adora a Dios verdadero con el altar pagano o está adorando ya a otro Dios pagano, da lo mismo, está sacrificando a sus hijos. Y créeme, yo lo he visto. Yo he visto. He visto como personas que estaban adorando a Dios, o por lo menos iban a la iglesia y parecía que buscaban al Señor, de pronto ah, empiezan a buscar en su propia sabiduría. No, yo lo hago de esta manera. No, yo mejor mira así. No, yo mejor esto así. Yo mejor. Y como que empiezan a editar la Biblia. Esto no, pero esto no es tan así. Esto no creo que sea tan así. Esto no creo. Y eso los lleva a confiar en sus propias fuerzas. No, yo no necesito esto. Y después de ahí, tarde o temprano, terminan seducidos por algo del mundo. Y el día de hoy me ha tocado ver, yo ya llevo bastante tiempo en Semilla para conocer personas que estaban, yo los conocí muy, muy jóvenes, jovencitos, 16, 15 años. Los vi ir a la iglesia, los vi servir. Y después un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Y el día de hoy, como somos amigos en Facebook o así, veo sus perfiles. Algunos he tenido que bloquear porque están perdidos, pero en todo el sentido de la palabra. ¿Qué pasó? Pues poquito a poco. Poquito a poco. Ten en cuenta que Acaz tuvo ejemplos antes de él. Su padre no fue un gran rey, pero tampoco estuvo tan terrible. La Biblia dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Usías también fue un buen rey. Desechó todo eso por agradar al mundo, por tratar de conformarse. Romanos 12 dice, no te
conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Este mundo es seductor, definitivamente es seductor. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Lo que yo necesito es mirar al Señor. Porque dejar de ver el mundo es muy difícil. Que no me guste el mundo es muy difícil. O sea, si el pecado fuera desagradable, nadie pecaría. Lo que necesitamos hacer es ver algo que pueda amar más que al pecado. Ver algo que pueda ser más hermoso que lo seductor del mundo. Y eso que puede ser más hermoso que lo seductor del mundo solamente es Cristo. Por eso es por gracia. Yo solo tengo que leer. Corramos, dice, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos esta carrera que tenemos por delante. Entonces, no confíes en tus fuerzas. Haz lo que Dios te pide. Confía en Él. Descansa en Él. Y entonces Dios va a hacer la obra para poder limpiarte. Vamos a orar. Señor, gracias porque a pesar de que yo, Señor, tantas cosas he querido hacer en mis fuerzas, el día de hoy tú simplemente me hablas y me dices que puedo confiar en ti, que puedo descansar en ti, que si yo persevero a hacer en mis fuerzas voy a terminar seducido por el mundo, incluso por mi propio sentido de justicia, que no es tu santidad. Perdóname y ayúdame, Señor. Pon mis ojos en ti. Ayúdame a contemplarte diariamente a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la comunión con mis hermanos. Ayúdame a verte cada vez con mayor firmeza y que así, siendo transformado para tu gloria, pueda traer honra a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.